una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce que piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, de esa alma da cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Doble D está en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Sin haber tenido que ir a un juzgado, disculpe usted, desde la comodidad desde donde se encuentre, hoy compareció o comparece, porque todavía no queda claro si ya terminó esa audiencia, Carlos Loret de Mola, en una audiencia precisamente de Israel Vallarta. El pseudoperiodista ha aceptado no solamente ese montaje con el que le destruyó la vida a precisamente Vallarta, sino otros más aquí y allá. Por eso es que tiene que surgir la pregunta: ¿tiene algún tipo de responsabilidad penal? No se preocupe, un jurista despeja todas nuestras dudas en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Muy buen provecho, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición vespertina de Sin Censura con Vicente Serrano, que hemos titulado Vámonos en Chinga con su servidor, con Toño Ruiz. Así es, con Toño, para que quedara el juego de palabras, como decir con todo. Mira, nos vamos a ir rápido porque hoy tenemos un especialista, al doctor Isaac de Paz, jurista y constitucionalista, explicándonos si Carlos Loret de Mola, el pseudoperiodista, podría enfrentar por algún tipo de problemática legal ante los montajes que él mismo ha aceptado y por los que ha ofrecido disculpas. Usted no lo sabe, hoy Carlos Loret de Mola está compareciendo, o ya compareció, no queda claro todavía, estamos todavía esperando la respuesta de las autoridades, en una
audiencia de precisamente Israel Vallarta, quien le destruyó la vida con un montaje. Así que vamos a estar de aquí y allá buscando la información para usted. Mientras tanto, le pido por favor que nos eche la mano, que por favor se suscriba a este canal, a Sin Censura TV, a Sin Censura Media y a Sin Censura Presenta, donde no se le olvide, ya estamos subiendo todos los videos que compartimos en Sin Censura. Acuérdese que si nos está viendo aproximadamente a las 3:05 de la tarde, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos, que es en este momento, nos está viendo completamente en vivo. Si nos ve como a las 5 de la tarde, es que es mi programa personal, es en mi canal personal la retransmisión. Así que no se preocupe, en todos lados suscríbase también a Con Toño Ruiz, échenos la mano por ahí, comparte este contenido y como le decimos todos los días, hay que hacerle la advertencia clara. Aquí en Sin Censura le vamos a presentar la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos. Y le aceptamos, le pedimos por favor que no nos crean en nosotros. Pues no tenemos la verdad absoluta, nadie la tiene. Investigue, revise aquí y allá para pues vamos, buscar esa verdad con justicia y para ejercer siempre su espíritu crítico. También le queremos pedir su apoyo para mantener este espacio libre e independiente, para poder seguir sacando adelante este espacio que es solamente suyo, es suyo. Lo repito hasta el cansancio. Sin Censura es de su público. Nosotros no recibimos dinero de publicidad oficial. Lo rechazamos abiertamente. Tampoco tenemos dinero de grandes patrocinadores, somos parte de algún tipo de empresa o corporativo. Eso no existe aquí en Sin Censura, por eso es que le pedimos a usted que nos apoye, porque seguiremos negando, rechazando a los corporativos y por supuesto a la publicidad oficial. Pues mire, puede ser muy legal, pero para nosotros es inmoral que un periodista o un medio de comunicación obtengan lana del gobierno. Y pues bueno, sin más por el momento, permítanos ir de una vez a la información. Vamos a ir presentando a nuestro entrevistado, al doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de este tema con alguien que sabe de la ley, alguien que sepa de derecho en México, alguien que nos pueda dar claridad sobre lo que podría enfrentar o no un personaje como el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por precisamente la serie de montajes que él mismo ha aceptado. Hace rato aquí en Sin Censura, el también periodista, bueno, el sí periodista y productor Epigmenio Ibarra, le comentaba a Vicente Serrano que lo que yo he dicho aquí en Sin Censura una y otra vez. Vamos, me dio la razón Epigmenio, no lo estoy diciendo así como para presumirle ni nada, sino que es algo que en lo que también tenemos que tener claridad, que por ejemplo, si viéramos alguno de estos montajes en los que ha participado Loret de Mola, en cualquier parte del mundo, yo siempre me refiero aquí a Estados Unidos, pero en cualquier parte del mundo, la carrera del periodista en cuestión se habría acabado de inmediato, y en algunos casos hasta hubiera enfrentado situaciones legales. Aquí en Estados Unidos también se han dado los montajes, no crea. Han ocurrido una serie de situaciones en las que los periodistas se han inventado notas, han montado informaciones, han tergiversado, conducido investigaciones para su beneficio, y cuando los cachan en la movida, mínimo, señoras y señores, mínimo, se les acaba su carrera y no los volvemos a ver en los medios de comunicación, pase lo que pase. Son rechazados por todos ellos. Acaba su carrera, no los vuelven a contratar. No así, desafortunadamente, en México, donde Carlos Loret de Mola está encumbrado como uno de los mejores periodistas. Así de mal estamos en el periodismo mexicano, imagínese usted, para que alguien como Carlos Loret de Mola, que yo le insisto, ni siquiera es un junior, es el hijo de un junior, aparte de todo, ¿no? Es el hijo del junior que, pues su papito era el gobernador de Yucatán, si no me equivoco. Lo meten en los medios de comunicación y por supuesto que me refiero a Rafael Loret de Mola, se vuelve politicazo, intenta buscar también puestos políticos, le dan uno que otro por ahí en Mérida, si no me equivoco, le dan programas taurinos a su corta edad, todo un juniorzazo, Rafael Loret de Mola, pero imagínense ahora, llega el tercero, ¿no? Ya ni siquiera es junior, es el hijo de un junior que, insisto, ¿no? Estudia en el ITAM economía,
tiene sus pininos en una agencia de información, si no me equivoco, en un principio, y saliendo de ese trabajo que tuvo, de inmediato entra a Televisa, y de inmediato le abren las puertas y le dicen, señor Carlos Loret de Mola, le vamos a dar la corresponsalía de guerra inmediatamente a usted, en usted confiamos, ¿no? O sea, situaciones muy, muy lamentables que han venido ocurriendo en México y desafortunadamente, ¿no? Esos son nuestros principales representantes del periodismo en México. Y podría quedarse solamente en las palabras. Podríamos quedarnos nada más y nada menos que en simple y sencillamente usted que nos ve, que nos escucha, decir, bueno, pues yo no le vuelvo a poner al canal o medio que ponga a Carlos Loret de Mola y se acabó, y para mí ya su carrera está acabada. Pero señoras y señores, podría también tener algún tipo de repercusión legal. Carlos Loret de Mola sí le destruyó la vida a Israel Vallarta, es parte de le destruir la vida a una persona. Si usted no lo sabe, no ha tenido usted la tragedia humana de enfrentarse a esto, de la tragedia familiar, pues es algo sumamente terrible que alguien caiga en prisión, algún miembro de la familia o uno mismo. Es una situación absolutamente terrible y por supuesto que conllevaría algún tipo de responsabilidad si se provoca, se fabrica un delito con tal de que una persona pues se enfrente a lo más terrible que es esa cárcel, esa prisión, esa suerte en la sombra. Y por eso le pedí a nuestro queridísimo compañero de Sin Censura, usted lo sabe, él tiene su espacio aquí en Sin Censura, al jurista y constitucionalista doctor Isaac de Paz González, que nos acompañe para darnos más claridad sobre este caso. Doctor, muy bienvenido a su espacio. ¿Cómo le va? Muy buena tarde, Toño. Muchísimas gracias. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Saludos a toda la audiencia de Sin Censura. Pues aquí más que listos y preparados para obtener un poco de su conocimiento, que nos comparta. Y me voy a ir directamente a la pregunta, doctor. Ante este panorama que vemos de un personaje como Carlos Loret de Mola, que sí podríamos decir es una persona poderosa en México, tiene dominio sobre medios de comunicación, tiene grandes contactos, es nieto de un gobernador, imagínese usted, termina siendo desafortunadamente una de las figuras del periodismo mexicano, y al estar en estas esferas del poder en lo mediáticas, pues es parte de un montaje que le destruye la vida a una persona, y él ya lo aceptó, hasta ha ofrecido disculpas. Ese montaje con el que le destruye la vida a Israel Vallarta, pues ha tenido una serie de repercusiones. ¿Enfrentará él algún tipo de persecución, no persecución, pero repercusión penal? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad penal Carlos Loret de Mola? ¿Por eso lo están citando a declarar? Bueno, está citado en relación con los hechos de la causa penal que se le sigue a Israel Vallarta. Es decir, está citado en su calidad de testigo. Ya ha sido citado previamente, en los últimos años ha sido citado. Él intentó, por todos los recursos que pudo, intentó evadir la acción de la justicia en cuanto a que tendría que comparecer como testigo. Y con esto quiero decir que todas las personas que tuviésemos conocimiento de un hecho que constituye un delito o que puede constituir un delito, estamos obligados a comparecer. Pero como tú lo dices, al ser una persona encumbrada en el poder, fue protegido, intentó por diversos juicios de amparo indirecto evadir la citación, no ir al juzgado, no dar la cara de su intervención como comunicador, y eso ya es éticamente muy reprobable, como ya lo anticipabas tú en tu preámbulo a esta nota. Ahora bien, para que un sujeto de esta naturaleza tenga responsabilidad penal, tenemos que ver qué señalan las leyes penales, qué diría o qué dice el Código Penal, en este caso el Código Penal Federal, porque es una conducta del ámbito federal. Entonces, el artículo 247, capítulo 5 del Código Penal Federal, mi querido Toño, para que la audiencia sepa que hablamos con total objetividad, señala lo siguiente: es un capítulo que se refiere a la falsedad de declaraciones judiciales en informes dados a una autoridad.
Tiene varias, digamos, varias hipótesis, varios supuestos en que una persona se puede, pues, ubicar para ser acreedor a una investigación y a una sanción penal. La que llama la atención y que pudiera ser la que le aplica a este caballero de los medios de comunicación, de los medios chayoteros de comunicación, para ser más precisos, es el artículo 247. Dice, se impondrán de 5 a 12 años de prisión y 300 a 500 días multa al que, examinado por la autoridad judicial como testigo o perito, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar, como aspectos, cantidades, calidades u otras circunstancias que sean relevantes para establecer el sentido de una opinión o dictamen, ya sea afirmando o negando u ocultando maliciosamente la existencia de algún dato que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o disminuya su gravedad, o que sirva para establecer la naturaleza o particularidades del orden técnico-científico que imponen para que la autoridad pronuncie su resolución sobre materia cuestionada en el asunto donde el testimonio o la opinión pericial se viertan. Cierro ya las comillas, ahí termina este artículo 247 bis del Código Penal Federal. ¿Cuál es lo que es de dominio público? Porque él lo ha dicho, él se ha disculpado, él ha dicho que no sabía que era un montaje, que no se dio cuenta. ¿Y cuál es aquí la posible, digamos, conducta de este sujeto? Bueno, pues ya está siendo examinado y ya fue examinado varias veces en ese proceso penal. Ahora, en la audiencia del día de hoy fue un careo con personas que en aquel entonces fungían dentro de la empresa con algún papel relevante en este famosísimo noticiero Primero Noticias. Es decir, una parte de ese equipo, en aquel momento, ese 8 y ese 9 de diciembre, eran sabedores de lo que estaba pasando en la Policía Federal y las investigaciones que estaban llevando a cabo. Entonces, creo que sí hay elementos para decir que faltó la verdad sobre un hecho, porque afirmó, negó o ocultó la existencia de algún dato, es decir, que se trataba de un montaje, y que ese ocultamiento, esa negativa, pues sirvió para establecer el sentido de un hecho. En este caso de un hecho imputado a varias personas. Entonces, hasta ahorita tenemos apenas los elementos de la conducta que se están construyendo con la propia declaración que él ha dado a las autoridades judiciales, o con el cúmulo de declaraciones que ha dado, porque no es una sino varias, con las declaraciones de otros testigos, y con de la propia Laura Barranco y de las otras personas que están ahí, y con el propio señalamiento de Israel Vallarta, más los señalamientos que hagan o que respondan los ejecutivos de Televisa. Entonces, desde mi punto de vista, sí se puede, sí hay elementos de la conducta para que se configure este delito que se llama falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad. Creo que claramente sí se ubica él en esa hipótesis. Claro, va a depender también de una denuncia que tendría que hacer Israel Vallarta o su familia, de que eso, de todo digamos, este material investigativo, que ya es una documental pública, es un proceso penal, ahora se aporte como acusación ante la Fiscalía General de la República. Y, pues, en este caso, tendría responsabilidad penal Carlos Loret de Mola. Sin perjuicio de otros señalamientos, de otras, digamos, responsabilidades civiles por el daño moral, el daño psicológico que le ha causado a los Vallarta, pues, digamos, particularmente a Israel. Pero eso es otra vía, esa es la vía de la vía civil, que una persona tiene derecho a reclamarle a otra por el daño moral, el daño psicológico, por su reputación, por su honor, por la honra, por todo ese descrédito que sufrió debido al montaje en el que, pues, estuvo participando. No podemos decir si lo planeó él, pero él estuvo participando activamente en ese montaje. Así es lo que te podría decir a grandes rasgos, Toño.
Doctor, pero bueno, estamos hablando en primer caso de este delito que se tipifica como falsedad de declaraciones, está en el artículo 247 del Código Penal Federal y es, vamos, en caso de un interrogatorio, o sea, es una declaración, incluso, bueno, estamos hablando de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa, lo que usted, pues, bueno, le vamos a decir al público consentidor de Sin Censura, se queda como un delito menor, ya que la media pues no alcanza ni los 5 años, por lo cual podría llevar, por ejemplo, su proceso en libertad y aparte, en caso de perder ese proceso, en caso de no, bueno, vamos, de tener, de que sea negativo en contra de él, pues podría pagar una multa y se acabó. Pero no se podría también pensar en la fabricación del delito como algún otro algún otro tipo de situaciones a perseguir en esta responsabilidad penal. No hay alguna alguna ley dentro del Código Penal que considere la fabricación de un delito en perjuicio de una persona. Fíjate que depende, Toño, del elemento subjetivo y de lo que vaya sucediendo en los próximos días, porque efectivamente puede ser que él pudiera tener una responsabilidad por participar o ser coautor de una fabricación de un delito. Pero también hay que recordar, Toño, que los hechos ocurrieron en el 2005 y en aquel momento la responsabilidad penal de los particulares cuando intervenían en este tipo de actos era muy endeble. Por ejemplo, actualmente ya se considera a los particulares como partícipes en actos o hechos de tortura. Incluso ya se considera ahora a las empresas como penalmente responsables de su intervención en este tipo de asuntos. Pero hace 16 años no. Por eso, y como nadie puede ser juzgado por una ley posterior en materia penal, pues digamos que por ese lado sería difícil acreditar que él, participó activamente en la fabricación de un delito, con lo que se tiene hasta ahorita. Claro, con los datos que hasta ahora tenemos. Puede ser que en el transcurso de la semana o de los meses surjan acusaciones. También falta escuchar lo que va a decir Cárdenas Palomino al respecto. Falta escuchar o conocer lo que la familia Vallarta quiera denunciar en contra de Loret de Mola por la vía tanto civil como penal. Y digamos que este asunto todavía va empezando. Apenas estamos en una etapa muy temprana en el que un actor, digamos, de los medios de comunicación rinde cuentas. Por eso el panorama pudiera ser no muy claro, pero desde luego que pueden surgir otras hipótesis. Incluso puede surgir la hipótesis si él estuvo tanto de la tortura, o si acordaron, se pusieron de acuerdo en que iban a golpear a Israel Vallarta. Y eso puede dar pie a un delito mucho más grave como la tortura. Pero todo depende de lo que vaya alumbrando, digamos, el cúmulo de datos, de declaraciones, de preguntas, de respuestas y también de otras declaraciones de otras personas. Así que pues se va a poner bueno, es lo que puedo decir. Digo, no es un show, pero bueno, es interesante como un actor de los medios de comunicación rinde cuentas y tiene que rendir, porque todos estamos obligados en los medios de comunicación a actuar con ética, con respeto a las leyes. Y no puede decir, yo no sabía, yo no la conozco. Pues es tu obligación saberlas. Entonces, eso es lo que está pasando. Muy interesante, doctor, lo que nos plantea, y por supuesto que estaremos muy, muy pendientes. Al momento, no sabemos si continúa esta audiencia, pero estaremos muy, muy pendientes para darle a conocer al público consentidor de Sin Censura. Mientras tanto, le ruego, por favor, que nos comparta sus redes sociales y tal vez algunos de los temas que podría estar compartiendo este fin de semana también aquí en Sin Censura con Vicente Serrano. Pues me pueden seguir en Isaac de Paz con Z en Twitter y en Isaac de Paz González, mi canal de YouTube. Y por supuesto que estaremos en la semana y el fin de semana analizando los temas constitucionales aquí en Sin Censura. Muchísimas gracias, y un saludo a todo el equipo y a Vicente también. Gracias a usted, doctor, más que a la orden. Muy interesante lo que nos comentó aquí en Sin Censura y muy, muy puntual. Gracias al doctor Isaac de Paz González.
Y vámonos en chinga, don David. ¿Sabe quién se ha ido a refugiar, por ejemplo, a esa plataforma política que encabeza precisamente el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola? Por supuesto que me refiero a Latinus. Nada más y nada menos que Xóchitl Gálvez. Ha ido un par de veces, si no me equivoco, a que le entreviste tanto Loret. Me parece que no Broso, no este señor misógino Víctor Trujillo, pero sí Loret de Mola. Le dieron una papachada bárbara cuando fue ahí a Latinus. Y me llama mucho la atención que caiga una vez más en contradicciones, en problemáticas. Xóchitl Gálvez, que no predique con el ejemplo, que acuse a sus adversarios políticos, del gobierno del presidente López Obrador, de cosas en las que ella ha incurrido, ¿no? Ella como senadora del PAN, desafortunadamente, y más bien como ciclista del Senado, pues dice que Morena está más preocupado por la oposición y sus narrativas. A mí lo que me parece es que ella es la que está preocupadísima por la oposición al PAN o al PRIANRED en general, que viene siendo pues este movimiento de Juntos Haremos Historia, porque siempre están ahí pendientes de las narrativas. Y bueno, aprovecha como el resto de los panistas y de los prianredistas para aprovecharse de la tragedia que sufrimos en México, que se sufre en México debido al desabasto de medicamentos. Esto fue lo que dijo la ciclista Xóchitl Gálvez en otra de las contradicciones que son tan famosas en su gestión como funcionaria pública. Adelante, doña Ceci. Qué lamentable que lo que más preocupa a las y los legisladores oficiales sea la oposición y sus narrativas. ¿Saben por qué? Porque no quieren hacerse cargo de la evidente realidad. La mayoría de Morena y sus aliados en este Congreso son responsables del caos, del desastre, del desabasto que hoy debemos resolver. Lo que es criminal y perverso es que minimicen el desabasto de medicamentos, aunque de manera velada lo reconozcan. Hablan de corrupción, pero no hemos visto denuncias presentadas ante las autoridades judiciales. De verdad, hagamos algo. Asuman el papel de Cámara Revisora. Sean un equilibrio a un poder ejecutivo que no ha podido con el tema. Muchas gracias, presidente. No, gracias de nada, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué no? Qué gracias ni qué nada, Xóchitl Gálvez. Utilizando ella precisamente una narrativa de la tragedia en México para sacar raja política. ¿Dónde quedaron las propuestas? Xóchitl Gálvez insiste con que ella hace una serie de propuestas en favor de las comunidades indígenas, del medio ambiente, pero no vemos nada claro. No vemos nada claro. Yo creo que los únicos mensajes que veo, más bien la mayoría de los mensajes que se ven de Xóchitl Gálvez, son este tipo de tonterías en los que está más preocupada por la oposición y sus narrativas que por andar legislando. Pero fue muy desafortunado que quedara ella como senadora. No sé si llegó como plurinominal, pero imagínese usted que quedara ella, era delegada, cuando todavía había delegaciones en la Ciudad de México, de cierta alcaldía, y hasta había prometido que si no terminaba su gestión como se lo marcaban en su tiempo, iba a tener que vender su departamento que tanto le gustaba, una especie de apuesta, ¿no? Imagínese usted. Y queda mal, siempre queda mal Xóchitl Gálvez, siempre queda mal. Y vámonos en chinga, don David. Hay un incidente muy interesante ocurriendo entre la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el periódico La Jornada. Aquí, para que vean, no hay medias tintas o apapachamos a uno o a otro. Constantemente nos dicen que somos unos rojillos de izquierda o apapachadores de todo lo que tenga que ver con López Obrador, y así no va a ser la cosa, no es así. Y imagínense que hay un incidente precisamente entre un periódico que es de izquierda, que tiene plumas muy de izquierda, con una funcionaria de un gobierno de izquierda, del gobierno del presidente López Obrador, y una funcionaria que, si me lo pregunta a mí, con mucho respeto se lo digo yo a la secretaria Luisa María Alcalde, pues tiene que ser
más tolerante, en mi opinión, a la crítica. Así, porque vamos, así parezca que hay situaciones muy personales. Si uno va viajando en una gira, y te lo voy a contar por qué, y es fotografiado durante esa gira, pues, híjole, ni modo. Y así tiene que ser. No es defensa de la jornada. Quiero también hacer la aclaración aquí rápidamente que la semana pasada yo criticaba muchísimo que la jornada sea uno de esos 3 medios de comunicación que son los que más reciben publicidad oficial, empezando por Televisa, siguiéndole con TV Azteca, y ellos que reciben millones de pesos en publicidad oficial, insistiendo en esto, en que es inmoral, puede ser muy, muy legal, pero es inmoral que un medio de comunicación reciba dinero del gobierno. Es un chayote disfrazado, les guste o no. Pero aquí sí tengo que darles la razón. Mire, Luisa María Alcalde asegura que fue acosada por la jornada luego de que apareciera esta foto en pantalla. De hecho, ella misma tuitea la foto, ella misma hace el planteamiento en sus redes sociales. Dice, no es ético publicar fotografías que violan la privacidad de las personas. Ayer La Jornada publicó una fotografía que exhibe que estaba viendo en mi celular. ¿Qué estaba viendo? Disculpe usted, no leí el acento. ¿Qué estaba viendo en mi celular durante la espera en un avión? Espero que el acoso termine. ¿Por qué a lo mejor ocasionó tanta problemática que le tomaran la foto mientras estaba leyendo cosas en su celular o estaba viendo su celular? Por lo que estaba viendo la funcionaria y ante el evento que pues en el que participa. A mí me parece que es una crítica de la jornada muy válida, y es una crítica y se acabó. Y como funcionarios públicos, honestamente y con mucho respeto, insisto, para la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pues no pueden tener la piel tan delgadita. ¿Por qué se enojó Luisa María Alcalde, que de hecho es apoyada en esto por la esposa del presidente, la doctora Gutiérrez Müller? Porque estaba viendo ropa en su celular y en el pie de foto La Jornada le pone este siguiente encabezado, ¿no? Tendrán derecho a reparto de utilidades 830,000 trabajadores que estaban subcontratados, ¿no? Entonces, pues se da así como de pues qué está pasando, ¿no? Que pongan esa foto mientras están hablando de trabajo, de subcontrataciones y etcétera. Y le quiero compartir parte de esta nota que escriben en Proceso, para que no nos vayamos con lo que nada más con lo que dice La Jornada u otros medios. Y bueno, a pesar de que también ahí va la otra crítica, aprovechando que andamos por ahí, Proceso, pues a mí me parece cada vez una extensión más cercana a Latinos. Dice, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, tronó contra el diario La Jornada después de que el rotativo publicó una imagen de ella justo en el momento en el que veía su teléfono celular, prendas de vestir, durante el vuelo de regreso a la Ciudad de México, después de acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador a una gira por Sonora. La foto de la funcionaria sentada en el avión fue acompañada de una nota con el siguiente encabezado: tendrán derecho a reparto de utilidades 830,000 trabajadores que estaban subcontratados. Además, remató la gráfica con un pie de foto mordaz. Escucha esto, y me parece que es crítico, pero válido, ¿eh? La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, observa ropa y moda en su teléfono celular al regreso de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en el vuelo de Hermosillo, Ciudad de México, el pasado domingo 27 de junio. Luisa María Alcalde reaccionó molesta y así lo hizo evidente en el mensaje que subió a su cuenta de Twitter. No es ético publicar fotografías que violan la privacidad de las personas. Ayer la jornada publicó una fotografía que exhibe que estaba viendo en mi celular durante la espera de un avión, y remató: espero que el acoso termine. La escritora, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, hizo eco del reclamo de la Secretaría del Trabajo, también a través de redes sociales. Totalmente de acuerdo, privacidad es mucho pedir, preguntó la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo le soy perfectamente honesto, Luisa María Alcalde puede ver lo que ella quiere en su celular, honestamente. Pero tampoco se puede enojar de que le tomen una foto si así lo está haciendo. Especialmente porque es una persona pública. Y es una secretaria. O sea, ya que se enoje y que hable de acoso por esto. No. Pues ni modo.
No sabemos si los de la jornada lo hayan hecho con dolo, ¿no? También. Y aunque lo hubieran hecho con dolo como una especie de crítica, ¿no? A decir, a ver, después de haberse reunido con los mineros ahí en Sonora, ahí, no sé, ¿no? Se toma esta foto, más bien está viendo estas cosas en internet. Honestamente es muy su pedo, ¿no? Pero cada quien puede criticar, para eso existe la libertad de expresión. Yo no le veo nada de malo con eso, ¿eh? Pero bueno, ahí se hizo esta problemática interesante. Y vámonos en chinga. Don David, antes de que nos vayamos y doña Ceci, le quiero mostrar al público consentidor de Sin Censura 2 declaraciones que hizo recientemente el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en las que no solamente solicita lo mismo que el presidente López Obrador, si quieren ayudar a Cuba, ayúdenla quitándole el embargo, sino que además habla de mercenarios de Estados Unidos participando en esas protestas. Insisto, ahí va otra vez. No, aquí no vamos a solapar a nadie, ni a apapachar a nadie. Si la gente de Cuba está haciendo una protesta legítima, adelante. Si hay infiltrados, eso sí está de la chingada. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dice que podría haber mercenarios estadounidenses infiltrados en esa protesta. Vamos a ver estas declaraciones, las platicamos de regreso. Pero también hay un grupo de gente contrarrevolucionaria, mercenaria, pagada por el gobierno de los Estados Unidos, pagada indirectamente a través de agencias del gobierno norteamericano para armar este tipo de manifestación. En momentos cuando nosotros nos tenemos que estar centrando en cómo atendemos a los que están padeciendo, en cómo logramos capacidad de ingreso para todos los que empiezan a contraer la enfermedad, en cómo cortamos la transmisión, en cómo con lo poco que tenemos podemos dar bienestar. Y en medio de eso estamos vacunando. Y hemos creado 5 candidatos vacunales, ya tenemos una vacuna aprobada. Ahora podemos aplicar esa vacunación con más existencia, pero el país no se vacuna en 2 días. Y otra declaración importante que hace el presidente de Cuba, que le vamos a mostrar a continuación, es lo mismo que plantea hoy el presidente López Obrador en la mañanera. Si quieren ayudar a Cuba, pues ayúdenla con el desbloqueo de la isla, el desbloqueo comercial. Ya la mayoría de las naciones del mundo, vamos, es incluso justo decir casi todas, votaron en contra de ese bloqueo en la pasada, en el pasado Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Solamente Estados Unidos e Israel votaron en contra. Hubo los que se abstienen, como Brasil, Colombia y otros, pero la mayoría de los países votan en contra de ese bloqueo contra Cuba. A mí me llama mucho la atención, eso no se lo puedo mostrar porque son de agencias aquí y nos meteríamos en problemas de copyright, pero acabo de ver las declaraciones que hizo hoy el presidente Biden precisamente sobre las protestas en Cuba. El presidente Biden dice que reconoce las protestas de cubanos porque son en contra de un régimen autoritario y ofrece su apoyo. Y yo lo que diría es, ok, eso no autoritario, eso no le toca a Estados Unidos decir, pero lo que sí le toca a Estados Unidos es retirar ese bloqueo, un bloqueo que viene desde hace décadas, si no me equivoco más de 60 años de bloqueo, y que ha causado muchísimas problemáticas precisamente para Cuba y para sus habitantes. ¿No sería mejor, en lugar de andar reconociendo y de apoyando meras protestas, simple y sencillamente buscar porque eso tiene que ser desde el Congreso de Estados Unidos, buscar con el Congreso que se acabe ya el bloqueo a Cuba? ¿No hablaría muy bien del presidente Biden, quien dice ser absolutamente liberal y progresista? Lo digo con mucho respeto para el mismo presidente Biden, porque aquí lo claro y lo único es eso, que lo que más afecta a Cuba, deje usted lo que quiera, pero lo que más afecta a Cuba es ese bloqueo comercial. Vamos a ver lo que dice Díaz-Canel en estas declaraciones que hace ante la prensa. Si quieren tener un gesto con Cuba, si quieren de verdad preocuparse por el pueblo, si quieren que se resuelvan los problemas de Cuba, abran el bloqueo y vamos a ver cómo tocamos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen valor para abrir el bloqueo? Eso no es genocidio, eso no es un crimen de lesa humanidad, y los que se prestan a ello, ¿a qué se están prestando?
Entonces enarbolan criterios de que nosotros somos una dictadura que se procura por darle a toda su población salud, que trata de buscar bienestar para todos, que en medio de estas situaciones es capaz de tener programas y políticas públicas en función de todo, que está aspirando a vacunar a todos con una vacuna cubana, porque sabíamos que nadie nos iba a vender vacunas, no teníamos dinero para ir al mercado internacional a comprar vacunas. Ahora vociferan que somos asesinos. ¿Dónde están los asesinados en Cuba? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba? Pues ahí lo tiene usted. Esa sí es la realidad. Me dio mucho gusto hace rato escuchar que mi queridísimo Rocha ponía la grabación muy infame de la conversación que tuvo Vicente Fox con Fidel Castro. Nada más recordándolo. Hasta Ceci se sacó de onda. Pero bueno, dice que si quiere que la pongamos. Vámonos en chinga, don David. ¿Sabe qué? Sí, aprovechemos para que no se nos olvide este incidente tan interesante de nuestra historia. Vamos a ver cómo el perdulario de Vicente Fox, el ignorante, pues cómo, no sé ni qué decirle, ¿no? El marihuano ese de Vicente Fox queda exhibido totototote por ser un vil lacayo, ¿no? De los intereses de otro país. Para que no se nos olvide, aquel que no conoce, como decía Cicerón, aquel que no conoce la historia está condenado a repetirlo. Y a petición suya, público consentidor, y de nuestra querida Ceci Vega. Adelante, Ceci. Entonces, vamos a seguir pensando así, de esa manera. Correcto. Y entonces yo lo complaco a usted, yo me voy más temprano, si yo tengo unas ganas de estar aquí tremenda, tengo mucho trabajo, muchas cosas con las que estoy entusiasmado. Miguel, sí, dígame. ¿te puedo pedir otro favor? Dígame. Que estando en casa a mí me serviría muchísimo. Sí. Que no hubiera declaraciones sobre el tema de la embajada o de las relaciones México-Cuba o ese evento que vivimos en estos días pasados. Yo no tengo ninguna necesidad de hacer declaraciones ahí. Ah, qué bueno. Dígame, ¿qué bueno, más? ¿En qué más puedo servirlo? Pues básicamente, y el no agredir a Estados Unidos o presidente Bush, sino circunscribirnos. Oigan, señor presidente, yo soy un individuo que llevo como 43 años en política y sé las cosas que hago y las que debo hacer. Nada más póngale pausa. No le quepa la menor duda. Póngale pausa rápidamente, sí, perdón que interrumpa eso, exactamente. ¿Qué va a venir a decir Vicente Fox, que había sido CEO de Coca-Cola, a Fidel Castro, por favor, ¿no? Así de decir, güey, traducción de Fidel Castro, ¿no? Güey, tú no tienes ni idea, eres un pinche ignorante pendejete, Fox. ¿Qué vas a venir a decir a mí? ¿Cómo voy a realizar mi diplomacia, cabrón? Si yo, me he enfrentado a una comunidad de nación. No, Fox, es que... Adelante, Ceci, perdón, es que me acordé de esto y me dio mucha gracia. Que yo deseo decir la verdad con decencia y con la elegancia necesaria. Porque tú no albergo el menor temor que no yo voy a soltar ninguna bomba allí. Aunque la verdad que estoy en desacuerdo con el consenso ese que han propuesto ahí, no, yo me voy a remitir a exponer mis ideas básicas y fundamentales. Y lo haré con todo el respeto del mundo. Yo no voy a tomar aquello como una tribuna para agitar, ni mucho menos. Voy a decirme verdad. Y puedo no ir, y la digo de aquí, la digo desde mañana por la mañana. Que claro. Para mí no es que tú me ofreces en tu carta precisamente eso, participación constructiva, para que sea una verdadera aportación a la discusión, al debate y a la solución de los problemas que todos tenemos en el mundo. Presidente, usted debe tomar en cuenta incluso donde hago un viaje de esto, lo hago con bastante riesgo. Sí, eso lo entiendo. Debe saberlo y no lo hago, ausentarme de ahí porque sentiría vergüenza. Cuando he tomado la decisión de ir, y a muchos lugares no he ido, no fui a la cumbre allá en Perú, pero yo tengo un concepto mucho más elevado de la importancia de esta conferencia, y un concepto mucho más elevado de México, como me parecía incluso que lo estaría lastimando. Pues sí. Dice usted que la revolución cubana parte desde México, ¿verdad? Que desde ahí sale el bote Granma, exilian a Cuba a Batista, exilia de Cuba a Castro, llega a México junto con su hermano
y desde ahí organiza la Revolución Cubana. En el Estado de México, de hecho, se organiza la Revolución Cubana. Por si no lo sabía, Ernesto el Che Guevara, que después se uniría a ellos, se casó con su esposa de ese entonces en la iglesia que está ahí en Tepozotlán. Sí, la que está ahí en Tepozotlán, esa iglesia tan bonita, ahí se casó el Che Guevara con su esposa, imagínense. Creo que solamente para efectos del registro civil, pero ahí se casaron. Qué interesante. Bueno, desde ahí salió de México y en ese concepto tenía siempre México a Cuba y Cuba a México. México siempre se ha opuesto al bloqueo, que no nos vengan con medias tintas. Tuvimos allá a Fox desafortunadamente como presidente, pero en lo general hemos sabido los mexicanos que es una injusticia. Y ahora sí se nos acabó el tiempo, se nos fue, pero volando, hubo tanto de qué platicar. Todo esto pues a petición de doña Ceci Vega, ya me está viendo ahí con ojos de pistola el señor don David, pero mire, todo sea con tal de que podamos platicar esta información y que usted sea el que decida al fin y al cabo, usted, el miembro más importante de este equipo. Muchas gracias a la producción, muchas gracias a las moderadoras y moderador, muchas gracias a usted que nos ve, que nos escucha, insisto, el miembro número 1 de el Dream Team de la información. Que Dios lo bendiga.